Puntos. Sí. Bien. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar de orden de un elemento. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tener un grupo G que tiene una cierta operación y un cierto neutro. Y vamos a agarrar un elementito de este grupo, G en G. Y vamos a definir el orden de G así. Básicamente lo que vamos a hacer es, agarramos G y empezamos a operar G con G. ¿Sí? O sea, vamos a hacer G estrellita G, vemos qué pasa con esto, después hacemos G, estrellita G, vemos qué pasa con eso, y así. ¿Sí? Entonces, si hacemos esas operaciones y en ningún momento llegamos al neutro, o sea, hacemos G por G y nos da distinto del neutro. Después hacemos G por G por G y nos da distinto del neutro. Y así seguimos y en ningún momento nos da el neutro, ahí vamos a decir que G tiene orden infinito. ¿Sí? Entonces, sí. Tiene orden infinito. Ahora lo escribimos bien. ¿Sí? Entonces, si G a la n es distinto del neutro para todo n en z más, o sea, a partir de 1, acá decimos que el orden de G es infinito. ¿Sí? O sea, hacemos G por G, eso es distinto del neutro, G por G, distinto del neutro, G por G por G por G por G, todo distinto del neutro. ¿Sí? En cambio, si alguna potencia de G nos da el neutro, nos vamos a quedar con la más chiquita. ¿Sí? Ahí está, tal cual. Si hay potencias de G que dan el neutro, el orden va a ser la potencia más chiquita que tenemos que agarrar. Entonces, si no, definimos el orden de G como el mínimo de todos los n's en z más, tales que G a la n nos dé el neutro. Eso es el subgrupo generado por G. Ahora podemos hablar de eso. Sí, por esa notación, subgrupo generado. Que, sí, en un ratito hablamos de eso. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, si tienen Z con la suma. Entonces acá el orden de 1, por ejemplo, ¿qué va a ser? ¿No? Ahí tendríamos que la operación es la suma. Entonces tendríamos que hacer 1 más 1, nos da distinto del neutro, que en este caso es 0, y así seguimos operando. Pero podemos hacer 1 más 1 más 1 más 1 más 1 la cantidad de veces que queramos, nunca nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces 1 tiene orden infinito. Porque no puedes empezar a operar uno con el mismo y que en algún momento te dé 0, eso no va a pasar nunca. Entonces acá el 1 tiene orden infinito. ¿Sí? Pero que como que se usa la notación de producto como convención, pero digamos, en este caso, como es la suma, sería como decir G más G más G más G más G n veces. ¿Sí? Entonces acá si empiezan a sumar unos, nunca les va a dar 0, o sea que están siempre en este caso. Cualquier cantidad de veces que sumen 1 les da distinto del neutro, entonces el orden de 1 es infinito. ¿Sí? Después, yo qué sé, D3, por ejemplo, que es lo que hablamos la vez pasada. D3 con la composición. Entonces, si S es una de las simetrías, por ejemplo, el orden de S, ¿qué les parece? S simetría. ¿Sí? Pónganle si quieren esta. A, B, C.
Entonces eso sería, deja el A fijo, intercambia los otros dos. C para acá y B para acá. Entonces tenemos que empezar a operar S con ella misma hasta ver si nos da el neutro en algún momento, ¿no? Entonces, S es distinto del neutro, entonces arrancamos. Si hacemos S compuesto con S, ¿esto qué nos va a dar? El neutro. El neutro, ¿no? Porque se acuerdan que la simetría era inversa de ella misma, ¿no? Si acá ustedes aplican S, ¿qué pasa? Este queda fijo, estos dos los cambian de lugar. Entonces, si vuelven a aplicar S, vuelven a cambiar estos dos de lugar, vuelven donde estaban. Entonces, aplicar S dos veces. Ah, este es de composición. Vamos a ponerle S cuadrado mejor. S cuadrado. Era el chimbolito de la composición. Entonces, si hacen la simetría dos veces, les da el neutro. Entonces, el orden de la simetría, ¿qué va a ser? Ah, este es la composición. Sí, D3 con la operación que es la composición. Que en realidad no hay por qué aclararlo, porque si trabajamos con D3, medio que ya está implícito que va a ser con la composición. Pero voy a poner D3 directamente, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? S no es el neutro, pero S al cuadrado nos da el neutro. Entonces, el orden de S, ¿cuánto va a ser? ¿No? Para el orden, ¿qué es lo que queremos? Como la menor cantidad de veces que tenemos que operar el elemento con él mismo para que nos devuelva el neutro. Entonces acá, si hacemos S cuadrado, ya nos da el neutro, entonces esto tiene que ser el orden. El orden va a ser 2. Entonces, para el orden lo que quieren es una potencia que les dé el neutro y la más chiquita. ¿Sí? Se quedan con esa para el orden. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ya que estamos, vamos a hacer el orden de las rotaciones, o de una de las rotaciones. Entonces acá vamos a mirar orden de una de las rotaciones. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar la rotación de 120. El A viene para acá, el B viene para acá, el C viene para acá. ¿Sí? Entonces, si queremos ver el orden que tiene esta rotación en D3, ¿qué hacemos? Empezamos a componer R con ella misma hasta que nos dé el neutro. ¿Sí? Entonces, si componemos una vez, acá hacemos R otra vez. ¿Esto qué va a pasar? Nos corre todo un lugar otra vez. O sea, el A ahora lo mandamos para acá, el B lo mandamos para acá y el C para acá. Entonces nos va a quedar A, B y C. ¿Sí? Entonces acá R cuadrado, o sea, R compuesto con R, nos da distinto del neutro, ¿no? Porque si arrancan acá y vienen para acá, no es la identidad. Vamos a poner identidad mejor. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir componiendo. ¿Qué pasa si hacemos R una vez más? Entonces acá otra vez corremos todo un lugar. Entonces el A que estaba acá, lo mandamos para acá. El B que lo teníamos acá, lo corremos un lugar para acá. B y el C queda acá. Entonces, toda esta composición, ¿qué nos da? ¿No? Si hacemos R a la 3, ¿qué es? Es hacer R una vez y otra vez más. Pero arrancamos con el triangulito así, ABC, y llegamos al triangulito así, ABC.
Entonces, en total, de acá hasta acá es la identidad. ¿Sí? Entonces, R a la 3 nos da la identidad. Entonces, el orden de R, ¿cuánto va a ser? ¿No? Queremos como que la potencia más chiquita que nos da la identidad. R a la 1 no es la identidad porque R no es la identidad. R a la 2 acabamos de decir que no es la identidad. Pero R a la 3 sí, ya nos da la identidad que es el neutro del grupo. Entonces, el orden de R es 3 porque 3 es la potencia más chiquita que tenemos que agarrar para que nos dé el neutro. Tuc. O sea, como la figura no cambia, o sea, al final queda igual, decimos que es la identidad, ¿no? Ahí está, como que si haces toda esta composición acá, hacer R una vez, una segunda y una tercera, como que arrancás con el triángulo así y terminás con el triángulo así. Entonces, en total, acá, en todo esto, es como que no hiciste nada, porque arrancás de la figura así, con los vértices en este orden, y terminás con la misma figura. Entonces, en total es como que toda esta composición, así, tuc, es la identidad. ¿Sí? En cambio, si vas de esta en esta, que sería hacer R compuesto con R, ahí ya no te da la identidad, porque esta figura no es la misma que esta. ¿Sí? Entonces, para encontrar el orden del... Eso es siempre así. Siempre quiero llegar a, a repetir donde empecé, o a veces que solo tengo que buscar el neutro, como Ahí decíamos está. hace un ratito. El tema es que acá el neutro es la identidad. Ah, Entonces, cuando vos empezás a repetir y querés llegar al neutro, querés llegar a la identidad, porque en este caso el neutro es la identidad. ahí va. Entonces la idea es como que agarras un elemento del grupo y si estás buscando el orden, empezás a operar ese elemento con el mismo hasta llegar al neutro, ¿no? En este caso el neutro es la transformación identidad, entonces querés empezar a hacer R compuesto con R, compuesto con R, compuesto con R, hasta que te dé la identidad, que es el neutro. No, podés tener elementos que tienen orden finito y elementos que tienen orden infinito en el mismo grupo. No hay drama con eso. Sí, ahora vamos a ver ejemplitos de eso. ¿Sí? Entonces, la idea para encontrar el orden es eso: agarran el elemento y empiezan a operar con el mismo hasta que les dé el neutro. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio. Ay, no, no. Bien. Bárbaro. Entonces, en la parte A, ¿qué tenemos? El grupo con el que vamos a trabajar es GL2R, o sea, las matrices invertibles 2 por 2. Y tenemos A, que es esta matriz, B, que es esta matriz, y lo que vamos a buscar es el orden de A, el orden de B y el orden del producto. Entonces, el neutro acá, ¿quién es? ¿No? Porque cuando estamos con las matrices, La matriz de identidad. ahí está, porque cuando estamos con las matrices, cuando estamos con GL2, la operación de grupo es la multiplicación. Entonces,
Si queremos multiplicar por una matriz y que eso sea no hacer nada, tenemos que multiplicar por la matriz identidad. Entonces acá el neutro va a ser 1, 0, 0, la matriz identidad. Entonces, después tenemos la matriz A, que es 0, menos 1, 1, 0. Y lo que buscamos es el orden de A. Queremos ver que es 4, pero buscamos el orden de A. Entonces, para encontrar el orden de A, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir calculando potencias de A hasta que lleguemos al neutro. Entonces, orden 1 no puede tener porque la matriz no es la matriz identidad. ¿Sí? Como que el único elemento que tiene orden 1 es el neutro del grupo. Porque orden 1 quiere decir el mismo ya es el neutro. No tenés que operarlo con nada. Entonces, esta matriz no es la matriz identidad, entonces orden 1 no va a tener. Entonces, empezamos a checar las potencias. Vamos a hacer A por A. Entonces, ¿esto qué? Tenemos que hacer esta fila por esta columna, o sea, menos 1. Esta fila por esta columna, o sea, 0. Esta fila por esta columna, 0. Y esta fila por esta columna, menos 1. Entonces, esta matriz no es la matriz identidad, no es el neutro de nuestro grupo, entonces el orden de A no es 2. Entonces seguimos. Ahora miramos A la 3, ¿no? Que esto lo podemos pensar como A cuadrado por A. Entonces A cuadrado dijimos que era menos 1, 0, 0, menos 1. Y esto lo multiplicamos por A, que es 0. Si te da el neutro en algún momento, ahí ya parás porque encontraste el orden. Y si empezás a operar y ves como que no hay mucha chance, de repente es porque tiene orden infinito y ahí ves de probar de alguna forma que tiene orden infinito. Sí, ¿no? Pero la idea para buscar el orden es, arrancás a operar el elemento con el mismo, si en algún momento te da el neutro, encontraste el orden. ¿Sí? Porque para el orden querés una potencia que te dé el neutro, pero que además sea la más chiquita. ¿Sí? Entonces te arrancás desde 2 y vas mirando todo a ver si en algún momento te da el neutro. Y ahí tenés el orden. Sí, porque aunque vos digas, viste que acá te dicen probar que el orden de A es 4. Con vos demostrar que A a la 4 es el neutro, no te alcanza. Porque ahí tenés como que una de las dos condiciones para que sea el orden. Vos precisas dos cosas para que sea el orden. Que el elemento elevado a ese exponente te dé el neutro, pero que además sea la potencia más chiquita que verifica eso. Entonces, con vos chequear que A a la 4 te da el neutro, no te alcanza. Tienes que ver que no hay ninguna potencia más chica que te dé el neutro. Sí, ahí está. O sea, si seguís como que se va a empezar como a hacer como un ciclo, digamos, se van como que a repetir todos. Sí. Porque cuando vos llegues a la potencia que te da el neutro, si volvés a multiplicar, como que vas a repetir toda la secuencia que tenías hasta ahí. Entonces hay infinitas exponentes que te van a dar el neutro también. Pero vos para el orden querés la más chiquita. Sí. Entonces, como una forma de asegurarte que estás agarrando la más chiquita es como que chequear desde 2, digamos. Porque ahí si no te salteaste ninguna, no hay chance de haberte salteado el orden, digamos.
Entonces está, dijimos, A al cuadrado no es la matriz de identidad, así que el orden no es 2. Ahora miramos qué pasa con A a la 3. Entonces, A a la 3 lo calculamos como A a la 2 por A, 1, 0, y esto nos va a dar esta fila por esta columna, 0, esta fila por esta columna, 1, esta fila por esta columna, menos 1, y esta fila por esta columna, 0. Entonces acá igual, esto no nos da la matriz de identidad, no nos da el neutro, entonces 3 no es el orden. Esto distinto del neutro. Entonces seguimos. A la 4. Entonces vamos a hacer A a la 3 por A. Y A a la 3 dijimos que era 0, 1, menos 1, 0. Y A es, se me olvidé, 0, menos, la tenía justo arriba, pero bueno, 0 menos 1, 1, 0. Entonces, si hacemos esta cuenta, ¿qué nos va a dar? Tenemos esta fila por esta columna, 1, esta fila por esta columna, 0, esta fila por esta columna, 0, y esta fila por esta columna, 1. Ahí está. Entonces, ahora sí nos dio el neutro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que A a la 4 es el neutro, y además tenemos que las potencias más chicas no son el neutro, ¿no? Tenemos que A es distinto del neutro. No sé por qué le pongo el neutro en vez de poner la matriz de identidad. Podría haber puesto matriz de identidad todo el rato. Identidad, identidad, identidad. Entonces, A a la 4 nos da la matriz de identidad, que es el neutro de nuestro grupo, y todas las potencias más chicas no nos dan la identidad, ¿no? A es distinto de la identidad, A cuadrado es distinto de la identidad, y A a la 3 es distinto de la identidad. Entonces, todo esto es lo que nos permite decir que el orden de A es 4. ¿Sí? Porque lo que estamos viendo es que el exponente más chiquito que tenemos que agarrar para que nos dé el neutro es 4. ¿Sí? Entonces se verifican bien las dos condiciones. A la 4 nos da la matriz de identidad y 4 es la potencia más chiquita que tenemos que agarrar para que pase esto. Potencia positiva, ¿no? ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Después ven que si siguen multiplicando, por ejemplo, si hacen A a la 5, va a ser como A a la 4 por A, que va a ser la identidad por A, o sea, les va a volver A. Y les va a hacer como un ciclo entonces. Después A a la 6 va a terminar siendo lo mismo que A cuadrado, A a la 7 va a terminar siendo lo mismo que A a la 3, y A a la 8 les va a volver a dar la identidad. ¿Sí? Porque A a la 8 va a ser como que esta matriz al cuadrado, pero eso es la identidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces después pueden encontrar un montón de otras potencias que les den la identidad también. ¿Sí? Pero para el orden se quedan con la más chiquita. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces, después, ¿qué tenemos? Vamos a agarrar la matriz B, que es esta, y vamos a hacer el mismo procedimiento para ver el orden. Y B es 0, 1, menos 1, menos 1. B igual, queremos el orden de B.
Entonces lo que vamos a hacer es arrancamos a operar B con B hasta que nos dé el neutro. ¿Sí? Y una vez que lleguemos a una potencia que nos da el neutro, ese va a ser el orden. Entonces está B, no es la matriz de identidad, así que el orden no va a ser 1. Entonces empezamos con B cuadrado. Que esto va a ser 0, 1, menos 1, menos 1. 0, 1, menos 1, menos 1. Y este producto que nos da esta fila por esta columna, menos 1. Esta fila por esta columna, menos 1. Esta fila por esta columna, 1. Y esta fila por esta columna, 0, ¿no? Porque te queda menos 1 por 1, menos 1, menos 1, 0. Entonces, esta matriz no es la matriz identidad, entonces el orden de B tampoco es 2. Entonces seguimos, B a la 3. Que esto va a ser B cuadrado, que dijimos que era menos 1, menos 1, 1, 0, por B. Y ahora esto que nos da, tenemos esta fila por esta columna, 1. Esta fila por esta columna nos va a quedar menos 1, menos 1, o sea, 0. Después, esta fila por esta columna, 0. Y esta fila por esta columna, 1. Entonces, B a la 3 nos da la matriz de identidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que B a la 3 es la identidad y si agarramos potencias positivas más chicas, no es la identidad. O sea, B es distinto de la identidad y B cuadrado es distinto de la identidad. Entonces 3 es la potencia positiva más chica eh, que nos da el neutro. Entonces el orden de B es 3. Bien, entonces tenemos la matriz A que tiene orden 4, orden finito. Después tenemos la matriz B, que tiene orden 3, orden finito. Y vamos a ver qué pasa con el orden de A por B. Entonces ahora nos preguntamos qué pasa con el orden de A por B. Entonces primero vamos a hacer la cuentita de quién es A por B. Entonces A era... ¿Dónde está? ¿Cuál es A? Esta. 0, menos 1, 1, 0. Y después B es esta. 0, 1, menos 1, menos 1. Entonces, ¿esto qué nos da? Esta fila por esta columna, 1. Esta fila por esta columna, 1 también. Porque este 1 también. Después, esta fila por esta columna, 0. Y esta fila por esta columna, 1. Entonces, esta matriz no es la matriz de identidad, o sea que A por B no es el neutro, entonces el orden de A por B no es 1. Entonces, empezamos a chequear las potencias, a ver qué pasa. Entonces, A por B al cuadrado. No, no se cumple eso. El orden de A por B no tiene por qué ser el orden de A por el orden de B. Que mira lo que va a pasar acá, porque acá A tiene orden 4, B tiene orden 3, pero lo que vamos a probar es que
A por B tiene orden infinito. O sea, ni siquiera se cumple que si tenés dos elementos que tienen orden finito, el producto va a tener orden finito. Entonces vamos a ver eso, justamente, que el orden de A por B es infinito. Entonces, si hacemos A por B cuadrado, como para ir viendo un poco qué pasa. Esto va a ser 1, 1, 0, 1 por 1, 1, 0, 1. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Esta fila por esta columna, 1. Después, esta fila por esta columna, 2. Esta fila por esta columna, 0. Y esta fila por esta columna, 1. Entonces está A por B, distinto de la entidad, A por B cuadrado, distinto de la entidad, 11 nomás. A por B a la 3. Entonces, A por B a la 3 va a ser A por B cuadrado, que dijimos que era 1, 2, 0, 1, por A por B, que es 0, 1, 0, no, no, 1, 1, 0, 1. Entonces, este producto que nos queda, esta fila por esta nos da 1. Después, esta fila por esta columna nos va a quedar 3. Esta fila por esta columna nos va a quedar 0. Y esta fila por esta columna nos va a quedar 1. Entonces, distinto de la entidad. Y como que, ¿qué parece que está pasando? Como que va a haber chance de que esto nos dé la identidad en algún momento. Yo creo que no, porque sí va a seguir aumentando. Está como que la diagonal se queda igual, pero esta entrada era 1, después 2, después 3. Parece como que esto va creciendo. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, si generalizamos esto así bruscamente, A por B a la N, como que, ¿qué tendría pinta de ser? Ahora lo probamos, pero digo, que por acá teníamos A por B a la 1, era la diagonal todo con unos y 1 acá. Después A por B a la 2 era la diagonal todo con unos y 2 acá. A por B a la 3, la diagonal con unos y 3 acá. Entonces uno podría pensar que A por B a la N va a ser la diagonal con unos, después 0 abajo la diagonal y acá N. Como que tiene esa pinta. ¿Sí? Y si esto es cierto, ahí podemos ver que la identidad, ninguna potencia de A por B va a ser la identidad, porque no hay forma de que este sea 0. O sea, tendría que ser A por B a la 0, pero nosotros estamos agarrando potencias mayores o iguales que 1. Entonces, si el n es mayor o igual que 1, esta entrada nunca va a ser 0, entonces esta matriz nunca va a ser la identidad. Entonces, no hay ninguna potencia de A por B que nos dé la identidad, eso es decir que el orden es infinito. ¿Sí? Entonces vamos a probar esto, que lo podemos probar por inducción. ¿Sí? Entonces, vamos a probarlo por inducción. Ahora lo... O sea, la idea cuál va a ser. Como que hicimos estas primeras tres potencias, y ninguna nos dio la identidad y parecía que era cada vez peor, porque al principio teníamos un 1 acá, después un 2, después un 3. Como que no parece que esto se pueda ir achicando y que nos quede la entidad. Entonces lo que estamos diciendo es, de repente, en base a cómo se comportaron estas tres potencias, A por B a la N tendría pinta de ser esto. 0 abajo de la diagonal, unos en la diagonal y N arriba de la diagonal. Entonces, si probamos que esto es cierto, ¿qué va a pasar? ¿Hay chance de que alguna potencia de A por B nos dé la identidad? Potencias mayores o iguales que 1. Y no, porque si el n es mayor o igual que 1, entonces esta entrada de la matriz nunca puede ser 0. Y vos precisás que esta entrada sea 0 para que esto sea la identidad.
¿sí? Entonces agarrás A por B a la cualquier cosa y vas a tener algo acá distinto de cero. Entonces estaríamos diciendo que cualquier potencia de A por B es distinta de la identidad. Y eso es decir que el orden es infinito, ¿no? Porque para el orden infinito, ¿dónde quedó? Acá decís, si no hay ninguna potencia que te dé el neutro, entonces ahí decís el orden es infinito. Entonces la idea es primero probar que A por B a la n tiene esta pinta y después usamos eso para concluir que el orden es infinito. ¿Sí? Entonces vamos a probar esto con inducción. Entonces nuestro caso base, vamos a agarrar n igual a 1, por ejemplo, que sería esto. A por B a la 1 y acá nos queda 1. Así que andamos bien. ¿Sí? N igual a 1. Entonces si hacemos A por B a la 1, esto es 1, 1, 0, 1, así que todo bien. Entonces ahora miramos caso inductivo. Entonces, para el paso inductivo, ¿qué hacemos? Suponemos que esto se cumple para algún K y probamos que entonces se cumple para K más 1. Que se cumple para acá, para acá, y probamos que se cumple para K más 1. Entonces, nuestra hipótesis, no sé por qué siempre lo digo al revés, pero está, nuestra hipótesis sería que esto de acá sería que esto de acá se cumple para acá. O sea, que A por B a la K es 1K01. Y ahora queremos probar que se cumple para K más 1. O sea que A por B a la K más 1 tendría que ser 1K más 1, 0, 1. Entonces vamos a hacer esta cuenta. A por B a la K más 1. Entonces esto va a ser A por B a la K por A por B. A por B a la K, por hipótesis, es 1K01 y A por B es 1101. ¿Sí? Entonces, si hacemos esta cuenta, ¿qué nos va a dar? Esta fila por esta columna nos da 1. Esta fila por esta columna, esta nos va a dar 1 por 1 más K por 1, o sea, K más 1. Después, esta fila por esta columna, 0. Y esta fila por esta columna, 1. Entonces llegamos a lo que queríamos. Tenemos que A por B a la K más 1 es 1K más 1, 1. Tú. Entonces tenemos esto. Entonces, A por B a la N es igual a 1N01. Y esto va a ser distinto de la identidad para todo N mayor o igual que 1. Esto es distinto de la identidad para todo N en Z más. ¿Quieren? ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es no hay ninguna potencia positiva mayor que 1 de A por B que nos dé el neutro del grupo. Entonces, el orden de A por B es infinito. ¿Sí?
¿Quedan convencidos? Tú vas hasta acá. Entonces acá lo que dijimos es, teníamos GL2 con el producto y agarramos dos matrices que tienen orden finito. Ahí está, agarramos dos matrices que tienen orden finito y vimos que el producto tiene orden infinito. Entonces, no necesariamente tener elementos con orden finito nos va a decir que el producto tiene orden finito. Sí, con esto ya queda probado que A por B tiene orden infinito, porque lo que probamos es que no hay ninguna potencia de A por B que te va a dar el neutro. Y eso es justamente lo que precisas para decir que el orden es infinito. Porque vos para definir el orden decís, si no hay ninguna potencia que te dé el neutro, ahí decís que el orden es infinito, y si existen potencias que te dan el neutro, entonces te quedás con la más chiquita para el orden. ¿Sí? Pero acá, como A por B a la n tiene esta pinta, no hay ningún valor de n mayor o igual que 1 que haga que esto sea la identidad. Y la identidad es el neutro en este caso. Entonces estamos diciendo que no hay ninguna potencia de A por B que te da el neutro del grupo, entonces el orden tiene que ser infinito. Profe, ¿qué es lo que nos garantiza que n es mayor o igual a 1? Ah, vos lo pedís en la definición, como que agarrás potencias Ah, mayores o iguales que uno. Porque si podés agarrar cero, por ejemplo, entonces agarras el elemento elevado a la cero y te va a dar el neutro. Pero ahí va. no querés hacer eso, querés como que agarrar el elemento y multiplicarlo por el mismo y que alguna potencia positiva, mayor o igual que uno, te dé el neutro. Entonces, como que solamente chequeas eso. Como que vieron que acá, cuando queríamos ver el orden de A y de B, arrancábamos con A a la 1, digamos. Veíamos, está, ¿esto es el neutro? No. Entonces arrancamos con elevar a la 2, elevar a la 3, tin, tin. Claro, si vos querés probar que algo tiene orden infinito, tenés que probar que ese elemento elevado a la n para cualquier n no te da el neutro. Entonces, una forma puede ser esa, tener como una forma de cómo es ese elemento elevado a la n en función de n, para ahí poder decir, no importa el n que agarres, esto nunca te va a dar el neutro. ¿Sí? ¿No? Porque cuando hicimos A y B, empezamos a chequear las potencias, llegamos al neutro en un momento, ya está. Ahí encontrás el orden. Pero si es algo que tiene orden infinito, como esto, empezamos a chequear, vimos que no tenía mucha pinta, entonces lo que hicimos fue describir cómo es A por B a la n, para un n cualquiera. Y ahí decís, el n que agarres acá, no importa cuál sea, esto nunca va a ser la identidad. ¿Sí? Entonces, acá dijimos, estábamos en el grupo de las matrices, agarramos dos matrices que tienen orden finito, el producto, orden infinito. ¿Sí? Entonces, en general, tener elementos de orden finito no nos garantiza que el producto tenga orden finito, si quiere. Pero en un grupo conmutativo sí. ¿Sí? Porque vieron que las matrices con el producto no es un grupo conmutativo, pero si ustedes agarran un grupo que es conmutativo, entonces producto de elementos que tienen orden finito va a tener orden finito, ¿sí? Que es la parte B. ¿Sí? Vamos a hacer eso.
Entonces acá vamos a agarrar G, que es un grupo conmutativo, que esto es lo que cambia con respecto a la parte A. Porque en la parte A trabajamos con las matrices, con la multiplicación, que eso no es un grupo conmutativo. Entonces acá agarramos un grupo que es abeliano y queremos ver que si tenemos dos elementos que tienen orden finito, entonces el producto también tiene orden finito. ¿Sí? Entonces, para ver que A por B tiene orden finito, porque un elemento en general tiene orden finito, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente queremos que no pase esto, porque vieron que cuando definimos el orden decimos, si ninguna potencia nos da el neutro, entonces orden infinito. Entonces, si nosotros queremos probar que algún elemento tiene orden finito, lo que tenemos que hacer es como que descartar este caso, o sea, encontrar alguna potencia que nos dé el neutro. Que esa potencia no tiene por qué ser el orden, porque lo único que estamos haciendo es probar que tiene orden finito, ¿sí? No decir el orden es esto. Entonces, para probar que algún elemento tiene orden finito, alcanza con encontrar una potencia que nos dé el neutro. ¿Sí? Porque si encontramos alguna potencia que nos da el neutro, ahí ya no estamos en este caso. Y si no estamos en este caso, entonces el orden ya no va a ser infinito. ¿Sí? Entonces, para probar que A por B tiene orden finito, lo que tenemos que hacer es encontrar alguna potencia de A por B que nos dé el neutro, pero esa potencia no tiene por qué ser el orden. ¿Sí? Tenemos que encontrar algún K en Z más, tal que A por B a la K sea el neutro. ¿Sí? Porque al encontrar esto estamos como descartando ese primer caso que era, si todas las potencias son distintas del neutro, entonces el orden es infinito. Acá mostramos que hay alguna potencia que nos da el neutro, entonces ese caso ya no va más. Y por lo tanto el orden tiene que ser finito. Entonces acá, ¿qué es lo que sabemos? Tenemos que eh, A tiene orden finito, B tiene orden finito. Les voy a poner algún nombre, sean N, el orden de A, y M, el orden de B. Entonces, esto en particular nos va a decir que A a la N es el neutro y que B a la M es el neutro, ¿no? Y que además A es la potencia más, digo, N es la potencia de A más chica que hace que pase esto y M es la potencia de B más chica que hace que pase esto. Entonces ahora queremos alguna potencia de A por B que nos vaya a dar el neutro. Entonces, ¿qué les parece como candidato? N por M. Ahí está. Porque, ¿qué pasa? Sabemos que A a la N es el neutro y que B a la M es el neutro. Entonces querríamos como que hacer aparecer... Ah, ahora probamos con ese auto también, ¿no? Entonces queremos hacer aparecer A a la N y queremos hacer aparecer B a la M, cosa de tener cosas que nos dan el neutro. Entonces, esto en principio es A por B, por A por B, pim, 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 por A por B. N por M veces. Pero ahora tenemos esta hipótesis. Tenemos que el grupo es conmutativo. Entonces, en realidad acá, ¿qué podemos hacer con esto? Cambiar de lugar. Cambiar el orden Ahí está, de lo A por ordenamos. A por A Exacto. n m veces y B por B n m veces.
tal cual, ¿no? Reordenamos todo acá, cosa de agrupar todos los A's y agrupar todos los B's. Y eso lo podemos hacer porque el grupo es conmutativo. Entonces, este A, por ejemplo, lo podemos intercambiar de lugar con este B. Entonces, esto lo podemos escribir como A por A por A por A por A, y después B por B por B por B por B. Acá, porque G es abeliano. Entonces, esto nos... Entonces te queda A por A N a la M, o sea, a la M y B a la N M, y eso es igual a, como son, o sea, es un múltiplo de el elemento que te da el neutro, entonces también te va a dar el neutro. Ahí está, como que este a la n por m, ¿qué pasa? A la n es el neutro. Entonces, este de acá lo podríamos reescribir como a la n y después todo esto a la m. ¿Sí? Y después, en el caso del b, ahí la potencia que nos interesa es b a la m. Entonces, esto que está acá lo podemos reescribir como b a la m a la m. ¿Sí? Entonces, como n es el orden, a la n es el neutro, entonces esto va a ser el neutro a la m, y como m es el orden de b, b a la m es el neutro, así que esto nos queda el neutro a la m. Y tal, todo esto es potencias del neutro, nos dan el neutro, neutro por el neutro es el neutro. Así que esto es el neutro. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que a por b es n por m, digo, a por b a la n por m es el neutro, eh, entonces el orden de A por B es finito. ¿Y podemos decir algo más del orden? Que es divisible por el orden de A y por el orden de B. Mm, mm, Creo que no. ¿Sabemos cuál es Porque si, exactamente el orden de AB? porque si B fuera, ponele que estás en, bueno, ahí no es conmutativo. Ponele que estás, yo qué sé, en el grupo conmutativo y vos B es el inverso de A. Entonces ahí A por B va a tener orden 1. Entonces ahí se no serían divisibles entre el orden de A ni el de B. Está como lo único que puedes decir está, tenés esta potencia de A por B que te da el neutro, entonces el orden de repente es esto, o de repente es algo más chico, pero más grande que esto no puede ser, ¿no? Porque el orden tiene que ser la potencia más chiquita que te da el neutro, ¿sí? Entonces, de repente es algo más chico que esto, pero algo más grande en ningún caso, ¿sí? Entonces, lo único que podemos decir es el orden de A por B es menor o igual que N por M, y nada más. ¿Sí? Sí, porque el rango de lo que les puede dar A por B es cualquier cosa. Así que el orden está menor o igual que esto, pero medio que nada más. Y habían dicho otra que era por el máximo. ¿Qué pasa si agarramos el máximo? A por B al máximo de N y M. Así, tuc.
¿Ya? Entonces, de repente, para escribirlo, vamos a suponer que el máximo es m, y pero es lo mismo. Supongamos que el máximo entre n y m es m, para que quede más corto. ¿Sí? Entonces, esto sería a por b a la m. ¿Sí? Entonces, de nuevo, como es abeliano, esto va a ser a la m por b a la m. Acá G abeliano. Entonces, b a la m, genial. Esto es el neutro, porque m es el orden de b. Entonces nos queda a a la m. Pero, ¿qué podemos decir de a a la m? Porque m es algo que es más grande que n, entonces sería como a la n más, yo qué sé, no sé qué letra usar. A la n más k, ponele. ¿Sí? Entonces sería a la n y a la k. Entonces, esto te da el neutro, pero a la k no sabés. ¿No? Porque vos tenés que a la n te da el neutro y después hay potencias más grandes que te van a dar el neutro otra vez, pero no todas. Entonces no tenés como mucha forma de controlar qué pasa con el elemento elevado al orden más algo. No sabes cómo mucho hay que hacer. El mínimo como múltiplo, sí, sí, el mínimo como múltiplo redondo. Sí. Ah, que de hecho nos va a quedar más chiquito que esto. ¿Sí? Entonces, si hacen, por ejemplo, a por b a la mínimo como un múltiplo de n y m, ¿no? Entonces acá hacemos la misma jugada, como es abeliano, esto va a ser a la mínimo como un múltiplo de n y m, y b a la mínimo como un múltiplo de n y m. ¿Sí? Esperen que... ahí. Entonces, el mínimo como múltiplo de n y m lo pueden escribir como n por alguna cosa. Entonces esto va a ser n eh, por q, ¿vale? Y después el mínimo común múltiplo de n y m lo pueden escribir como m por alguna otra cosa. B a la m por q', por él. Voy a agregar acá que es abeliano. ¿No? Entonces ahora, a la n por q lo podemos escribir como a la n a la q. Y después b a la m por q' lo podemos escribir como b a la m a la q'. Entonces, a la n es el neutro. Sí, es una cota más chica, está mejor. ¿No? Te queda algo más. Digo, si querés saber algo más del orden, tenés ahora una cota un poco más chica. Pero sigue siendo una cota nomás. Sí. Entonces acá te va a quedar el neutro a la Q, el neutro a la Q'. Esto es el neutro. Verifica. El neutro a la Q. Tuc. Entonces, A por B elevado a esta cosa nos da el neutro. Entonces, el orden de A por B es finito y además menor o igual que esto. Tenemos A por B. Esto es el neutro. Entonces, el orden de A por B es finito. Y además es menor o igual que el mínimo común. ¿Dudas hasta acá?
Claro. Entonces, Profe, yo sí. me perdí un poco lo que estamos haciendo después de hacer lo del ejercicio bien. Cuando, Y sí, a partir de acá. sí, Ah, claro, porque acá ya estaba. Como que lo que queríamos era probar. Ah, no, estaba bien. Queríamos probar que A por B tenía orden finito. Entonces, vos lo que precisás es encontrar alguna potencia de A por B que te dé el neutro. ¿Sí? Entonces, a n le llamamos al orden de A, m al orden de B, y lo que probamos era que A por B elevado a la n por m nos daba el neutro. Entonces ahí dijimos, encontramos alguna potencia de A por B que es el neutro, por lo tanto el orden de A por B es finito. Entonces ahí ya estaba pronto. Pero lo que dijimos es, la otra cosa que puedes decir es que el orden de A por B es menor o igual que n por m, porque el orden lo que querés es una potencia que te da el neutro, pero que además sea la más chiquita. Entonces, de repente hay alguna potencia más pequeña que esto, que también te da el neutro, entonces este ya no sería el orden, ¿no? Lo único que puedes decir es que el orden es menor o igual que esta potencia. Entonces, pues lo que hicimos acá fue como que probar con otro exponente, ¿sí? Si en vez de agarrar n por m, agarrábamos el máximo de n y m, si eso también nos servía, como para hacer este argumento. Está, y acá no llegamos porque hay unos, si supones que el máximo es m, con a se te arma problema, porque no sabes qué pasa con a elevado a la m, ¿no? Tenés una potencia que es más grande que el orden, pero eso no te alcanza como para decir algo más. Entonces, esta, como candidato para hacer este argumento, no, no nos anduvo. Y después probamos con el mínimo como múltiplo, ¿sí? Que acá también, o sea, esto con el mínimo como múltiplo sería otra forma de hacer esta prueba. O sea, hasta acá ya probamos lo que queríamos, pero también lo podemos probar eh, con el mínimo como múltiplo. Ah, esto lo hicimos como para otra forma de probarlo. O sea, puedes usar este exponente o puedes usar este exponente. Con las dos formas anda bien. ¿Sí? Lo que te dice este exponente es que el orden de A por B es menor o igual que el mínimo como múltiplo, que es una cota un poco mejor que n por m. Pero si lo que te interesa es probar que tiene orden finito, eso no te importa para nada. Solamente te interesa encontrar alguna potencia que te dé el neutro. Entonces, esto sería una forma de hacerlo, esta sería otra forma. ahí va. Porque lo que precisamos era una potencia que nos dé el neutro. Entonces, una potencia que sirve es n por m, otra potencia que te sirve para hacer el argumento es el mínimo como múltiplo. ¿Sí? Tú vas hasta acá. O sea, el mínimo con múltiplo es el orden del el producto de los dos. No, no necesariamente. Ah, Tenés que el orden del producto es menor o igual que el mínimo como múltiplo, pero no puedes decir nada más. es una aproximación mejor. Sí, es una cota un poco mejor, un poco más chica si no son con primos, pero igual no puedes afirmar que el orden sea el mínimo común múltiplo. O sea, el orden puede darte uno, por ejemplo. O sea, si agarrás B que sea el inverso de A, A por B te va a dar el neutro. Entonces ahí ya tendría orden uno, por ejemplo. Claro, si vos querés probar que un elemento tiene orden finito, lo que vos querés hacer es encontrar alguna potencia de ese elemento que te dé el neutro, porque con eso ya te alcanza para decir que el orden es finito. No estás diciendo cuánto es el orden, pero estás probando que tiene que ser finito. Entonces ahí lo que tenés que hacer es arreglártelas para encontrar alguna potencia que te dé el neutro. Entonces, por ejemplo, acá hay dos que nos servían. Podíamos agarrar esta potencia o podíamos agarrar esta potencia y las dos no, son potencias de A por B
que nos dan el neutro. Entonces las dos nos sirven para argumentar que el orden de A por B es finito. ¿Sí? Pero la idea básicamente, si solamente querés ver que el orden es finito y no cuánto vale el orden, ahí lo que haces es encontrar alguna potencia que te dé el neutro. Que más de una te van a servir, siempre. ¿Quedan convencidos? Por acá sí. Entonces, la parte C, ya es con el grupo del Z2, ya con los enteros módulo 2. Entonces, de repente repasamos un poquito eh, la construcción de los enteros módulo n. De repente lo hacemos para alguno, tipo para 3. ¿Sí? Entonces, eh, como un pequeño paréntesis en el ejercicio, digamos, vamos a hablar de los enteros módulo n, o grupo de los enteros módulo n. Entonces vamos a agarrar n igual a 3. Entonces, la idea acá va a ser agrupar todos los elementos que tienen el mismo resto. ¿Ok? Vamos a querer poner en una bolsita todos los que tienen el resto 0, en otra bolsita todos los que tienen el resto 1, y en otra bolsita todos los que tienen el resto 2. ¿Sí? Y esas tres bolsas, digamos, van a ser los elementos del grupo. ¿Sí? Entonces, la idea, digamos, un poco más formalmente, sería esta, digamos. Si nosotros agarramos ser congruentes, módulo 3, esto les va a quedar una relación de equivalencia. ¿No? Porque ¿se acuerdan que para relación de equivalencia tienen que tener tres cosas? Tienen que tener la reflexiva, la simétrica y la transitiva. Y acá anda todo bien, ¿no? Porque la reflexiva, ¿qué sería? Un elemento está relacionado con el mismo, pero cualquier elemento es congruente con el mismo módulo 3. ¿Sí? Digamos, reflexiva, ¿no? Ustedes van a tener X congruente con X módulo 3. Esto para todo X. ¿Sí? Después la simétrica, ¿qué es? Es que si X es congruente con Y, módulo 3, entonces Y es congruente con X, módulo 3. No, pero esto es cierto, porque si ustedes tienen X congruente con Y, quiere decir que X tiene el mismo resto que Y al dividir entre 3, pero acá estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo que Y tiene el mismo resto que X al dividir entre 3. ¿Sí? Entonces, la simétrica anda bien, y después la transitiva, ¿esto qué sería? X congruente con Y, módulo 3, y después Y congruente con alguna otra cosa, módulo 3. ¿No? Pero si X es congruente con Y módulo 3, eso quiere decir que X e Y tienen el mismo resto al dividir entre 3. Y después, si Y y Z son congruentes módulo 3, quiere decir que tienen el mismo resto al dividir entre 3. Entonces, al final, X tiene el mismo resto que Z al dividir entre 3. ¿Sí? Entonces, ser congruentes módulo 3 es una relación de equivalencia. Y cuando tenemos una relación de equivalencia, podemos mirar las clases de equivalencia. Entonces, vamos a hacer eso.
Entonces, la clase de equivalencia del cero. ¿Quiénes van a ser? Van a ser todas las cosas que están en Z, todos los elementos de Z, todos los enteros, eh, que son congruentes con 0 módulo 3. ¿Sí? O sea, los múltiplos de 3. Porque ser congruente con 0 módulo 3 es lo mismo que decir resto 0 al dividir entre 3. ¿Sí? Entonces, esto de acá es el conjunto de los enteros que tienen resto 0 al dividir entre 3. Entonces, el 1, por ejemplo, no está acá. 1 no tiene resto 0 al dividir entre 3. Entonces, la clase del 1 va a estar aparte. Y en la clase del 1, ¿qué van a estar? Van a estar los enteros que son congruentes con 1 módulo 3. Y las cosas que son congruentes con 1 módulo 3 son todos los que tienen resto 1 al dividir entre 3. Estos van a ser los enteros. Entonces tenemos los que tienen resto 0, los que tienen resto 1, nos faltan los que tienen resto 2. Y eso va a ser la clase del 2. ¿Sí? Acá van a estar todos los enteros que son congruentes con 2 módulo 3. Y estos son los enteros que tienen resto 2 al dividir entre 3. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue eso, agrupamos todos los que tienen resto 0, agrupamos todos los que tienen resto 1 y agrupamos todos los que tienen resto 2. ¿Sí? A todos los que tienen resto 0 les llamamos la clase del 0, todos los que tienen el resto 1 les llamamos la clase del 1, y el conjunto de los que tienen resto 2 les llamamos la clase del 2. ¿Sí? Entonces ahora, estas tres cosas, estos tres conjuntos, van a ser Z3. ¿Sí? Vamos a tener la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Entonces, los enteros módulo 3 es eso, es un grupito de todos los que tienen resto 0, un grupito de todos los que tienen resto 1 y un grupito de todos los que tienen resto 2. ¿Sí? Que si quieren sería el conjunto cociente de esta relación de equivalencia. ¿Dudas hasta acá? Bien. Entonces, tenemos este conjunto. Queremos darle estructura de grupo a esto. Sí, los elementos de este grupo son conjuntos. ¿Sí? Como que esto que está acá son todos los múltiplos de 3, esto que está acá son todos los que tienen resto 1, y esto que está acá son todos los que tienen resto 2. ¿Sí? Entonces, como que Z3 son tres conjuntos. Está formado por tres conjuntitos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a dar estructura de grupo a esto? De grupo a Z3. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una suma usando la suma de Z. ¿Sí? Entonces, vamos a definir esta operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si queremos sumar dos clases, si queremos hacer la clase de A más la clase de B, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar, porque vieron que estas dos cosas son conjuntos, ¿no? Estos serían todos los que tienen el mismo resto
que A al dividir entre 3, y esto sería todo lo que tiene el mismo resto que B al dividir entre 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos sumar este conjunto y este conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar un elementito que está en este conjunto, por ejemplo, A, agarrar un elementito que está en este conjunto, por ejemplo, B, sumarlos en Z y después tomar la clase de equivalencia de ese elemento. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar un elementito de acá, A, después un elementito de este conjunto, B, los vamos a sumar en Z, esta es la suma de los enteros de siempre. Y después tomamos la clase de eso. ¿Sí? Entonces acá habría que chequear que esto está bien definido, porque vieron que hacemos como una elección en el medio, ¿no? Decimos, vamos a agarrar un elemento de este conjunto, agarrar un elemento de este conjunto, y ver que, digo, lo sumamos en Z y tomamos la clase de eso. Entonces ahí habría que chequear que si agarramos otro elemento de acá, después no nos da otra cosa distinta acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Antes de hacer eso, ¿se ve cuál es el problema con esta definición? ¿O el problema que podría aparecer en esta definición? Porque mira que, por ejemplo, si queremos hacer la clase del 1, vamos a ponerle la clase del 1 más la clase del 2, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta definición que es, agarramos a alguien que está acá, agarramos a alguien que está acá, lo sumamos en Z y tomamos la clase. Entonces podemos hacer 1 más 2 y tomo la clase. Pero nadie me impide que si yo quiero hacer la clase del 1 más la clase del 2, podría decir, otro elemento que está en la clase del 1 es 4, por ejemplo. 4 tiene resto 1. Entonces, 4. ¿Sí? Y como elemento de la clase del 2, en vez de agarrar el 2, podría agarrar 5, que también tiene resto 2. ¿Sí? Entonces acá 4 más 5. Entonces vieron que ahí hacen como una elección en el medio. Entonces lo que habría que chequear es que esa elección que hacen no importa. ¿Sí? Porque si no, esta operación no tendría mucho sentido, porque dependería de cuál es el elementito que estás agarrando. Pero eso sería medio raro. Pero ven que acá no pasa nada, porque si hacen 1 más 2, esto les da 3, o sea que acá sería la clase del 3. ¿Sí? Que esto también lo puede empezar como la clase del 0. Y si hacen 4 más 5, esto les da 9, pero la clase del 9, ¿quién es? La del 0. La del 0, porque el 9 tiene resto 0 al dividir entre 3. Entonces acá lo que estamos diciendo es que, o viendo en este casito nomás, es que esa elección que hicimos no importó. O sea, acá en vez de elegir el 1, elegimos el 4, y en vez de elegir el 2, elegimos el 5, pero el resultado fue el mismo. La clase del 1 más la clase del 2, en los dos casos nos dio la clase del 0. ¿Sí? Entonces lo que hay que chequear... Para Dale. generalizarlo, podríamos tomar la clase del 1 como un múltiplo de 3 más 1 y la clase del 2 como un múltiplo de 3 más 2 y ver que eso nos da un múltiplo de 3 que da resto 0 más eh, lo que da la suma de 1 más 2. Ahí está, claro, si vos querés hacer como en general sería la clase del 1 más la clase del 2. Entonces, como un elementito genérico, ponele que está en la clase del 1, sería 3 por k más 1, para algún k. Y un elementito genérico que está en la clase del 2 sería 3 por alguien, 3 por k', ponele, más 2. Tú. ¿Sí? Esto de acá sería como elemento genérico de la clase del 1 y esto de acá, elemento genérico de la clase del 2. Pero ahora, si lo sumamos con la suma de z de siempre, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar 3k
más 3k' y después 1 más 2, que es 3. Tuc. Y si tomamos la clase de esto, ¿qué pasa? Esto es un múltiplo de 3. Entonces, la clase de este elemento es lo mismo que la clase del 0, porque si dividimos esto entre 3, nos va a dar resto 0, que es el mismo resto que tiene 0. Entonces esto, clase del 0. ¿Sí? Entonces, ese es como el cuidado que hay que tener con esta definición, porque de repente, que hasta acá no pasa, pero de repente si vos elegís otro elemento acá y otro elemento acá, después te da otra cosa. Entonces ahí sería como que según qué elemento elegís, la suma te va a dar algo distinto, pero eso no tendría sentido, ¿no? Lo que vos querés es, sin importar cuál es el elemento que elegís acá y cuál es el elemento que elegís acá, que al final la cuenta te dé lo mismo. ¿Sí? Que la idea un poco es esta, ¿no? Acá teníamos la clase del 1, un elemento genérico que está ahí es este, la clase del 2, un elemento genérico que está ahí es este, pero esta cuenta, esta suma, siempre nos termina dando un múltiplo de 3. O sea que al final esta suma siempre es la clase del 0. O sea que ahí no hay drama. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Así que ahora lo hacemos un poquito más genérico. Porque acá era tipo la clase del 1, la clase del 2, podemos chequear todo de una, ¿no? O sea, también hay que ver que la clase del 0 más la clase del 1, la clase del 0 más la clase del 2. Entonces, vamos a chequear eso. Está bien definida. Que es esta idea, ¿no? Pero lo vamos a hacer como más en general. Definida. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que habría que chequear? Tendríamos que ver que si la clase de A es igual a la clase de alguna prima, y si la clase de B es igual a la clase de algún B', entonces hacer la cuentita eligiendo A y B es lo mismo que hacer la cuentita eligiendo A' y B'. O sea, A más B clase es igual a A' más B' clase. ¿No? Que sería como lo que hicimos acá, ¿no? Acá dijimos, la clase del 1 es igual a la clase del 4, la clase del 2 es igual a la clase del 5, y lo que chequeamos es que hacer la cuenta con 1 y 2 daba lo mismo que hacer la cuenta con 4 y 5. ¿Sí? Sería como que si vos agarras la elección que haces del conjunto es otra, no te importa después cuando haces la cuenta. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. La clase de A es igual a la clase de B. Digo, la clase de A es igual a la clase de A'. Vamos arriba. Entonces, las clases que eran, la clase de A es todos los elementos que son congruentes con A, módulo 3 en este caso. ¿Sí? Entonces, decir que la clase de A es igual a la clase de A', es decir, A es congruente con A', módulo 3. ¿Sí? Y después decir que la clase de B es igual a la clase de B', esto es decir, B congruente con B', módulo 3. ¿Sí? Pero entonces, ¿ahora qué pasa? A congruente con A', B congruente con B', ya probamos que entonces A más B va a ser congruente con A' más B'. ¿Sí? Entonces esto implica A más B congruente con A' más B', módulo 3. Pero entonces, si estas dos cosas son congruentes, quiere decir que están en la misma clase, o sea, la clase de A más B es igual a la clase de A' más B'. O sea que esta operación que hicimos acá tiene sentido.
¿Sí? ¿Quedan convencidos? Entonces al final, Z3 con la suma es un grupo. ¿Y el neutro quién va a ser? Vamos a hacer la tablita. La suma, teníamos la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Este más, que es donde es cualquier cosa. La clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Bárbaro. Entonces, ¿acá qué va? Queremos hacer la clase del 0 más la clase del 0. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos algún elementito de este conjunto, algún elementito de este conjunto, lo sumamos en Z y tomamos la clase. Pero podemos agarrar 0 y 0. Entonces esto va a ser 0 más 0, tomamos la clase, 0 más 0, 0. Pum. ¿Sí? Después si hacen la clase del 0 más la clase del 1. ¿Esto qué les va a dar? ¿No? La clase Agarran del 1. la clase del 1, porque esto va a ser 0 más 1 y tomar la clase, o sea, 1. Tuc. Y la clase del 0 más la clase del 2, la clase del 2. 2. Ahí está, porque van a ser 0 más 2, que les va a dar 2, tuc, y después toman la clase. Después la clase del 1 más la clase del 1. Oh, ahí está primero, porque me lo salté. La clase del 1 más la clase del 0. La clase del 1, tipo igual que esto, pero al revés. 1. Después se hacen la clase del 1 más la clase del 1. Agarran uno de cada conjuntito, lo suman en Z, o sea, 1 más 1, y toman la clase, o sea, la clase del 2. ¿Sí? Y después, la clase del 1 más la clase del 3, ¿qué les va a dar? Digo, la clase del 1 más la clase del 2. La clase del 3 o del 0. Ahí está, ¿no? Les va a dar la clase de 1 más 2, que es la clase del 3, y esto es la clase del 0, ¿no? Porque el resto al dividir 3 entre 3 es 0. Entonces, la clase del 0. Entonces acá, clase del 0. Y después acá van a tener la clase del 2 más la clase del 0. Esto va a ser el 2. La clase del 2 más la clase del 1, esta misma cuentita, les va a dar otra vez la clase del 0, porque la clase del 2 más la clase del 1 va a ser la clase del 2 más 1, o sea, la clase de 3. Y después la clase de 2 más la clase de 2, les va a quedar la clase de 2 más 2, o sea, la clase de 4, que tiene resto 1, o sea, la clase del 1. ¿Sí? Entonces el que les quedó de neutro es la clase del 0, porque vieron que 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 2, 2. Y lo mismo en el otro sentido, ¿no? 0 más 0, 0, 1 más 0, 1, 2 más 0, 2. Entonces el neutro es la clase del 0. ¿Sí? Y después esto lo generalizan. En general, Zn, ¿qué van a tener? Van a tener como un conjuntito por cada posible resto al dividir entre n. Entonces van a tener los que tienen resto 0 en la clase del 0, los que tienen resto 1 en la clase del 1, y así hasta la clase de n-1. ¿Sí? Y esto acá va a ser un grupo con esta misma operación que definimos acá, ¿no? Esto no tenía nada particular para Z3. ¿Sí? Entonces esto es un grupo con esta operación. Si quieren hacer la clase de A más la clase de B,
agarran un elementito de cada clase, lo suman en Z y después toman la clase. Acá, la suma de Z. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bueno, viene bien. Entonces, eso es miércoles. Seguimos el lunes. Ya fue.